tubo y la varilla van enterrados. Ambos. Aquí está fácil. Ambos van enterrados. Aquí está blandito. No, porque Nada más es la guía del tubo. estamos hablando de que la varilla, 3 metros, estaríamos hablando por aquí. Sí, más o menos. ¿No? Más o menos allá a la punta. Primero vas a agarrar tu burrito, te vas a trepar al burrito. Ya en el burrito te va a quedar aquí, pero son 3 metros hacia abajo. Entonces, cada vez que le pegues, este efecto va a ser la varilla así. Sin embargo, si no le pones una guía que lo esté manteniendo derechito, se te va a empezar a curvar, se te va a torcer. ¿Qué va a resultar? Que si tu suelo es ligero, pues es de fácil penetración, pues no vas a tener ningún problema, se va. Pero si te toca un suelo que tiene cierta cantidad de roca y demás, cuando te des cuenta, en lugar de estar metiendo la varilla, lo que estás haciendo es doblarla, ¿no? Entonces, preferentemente le pones un soporte para que no se te tuerza. La vas a enterrar completa. Previamente ya debiste haber hecho un registro, un cuadrito donde se le va a dar mantenimiento. En términos visuales, una soldadura exotérmica no requiere de mantenimiento, tiene inspección visual. Una vez que caiga una descarga, todo el cableado, ¿no?, corre el riesgo de haberse convertido en fusible en algún punto. En algún punto donde se haya marcado, donde se haya doblado, después se enderezó, son daños físicos al cableado, eso puede provocar que se vuelva un fusible. Entonces, siempre todo el sistema de tierra, aunque sea con exotérmica, se tiene que revisar una vez por año. Una vez por año hacer una inspección visual y ver si no ha sido víctima de alguna descarga, que nosotros no nos percatamos. ¿Y la explotación que podemos tener por corrosión? Ahí está. En exotérmica no hay tanto problema. Eso te va a funcionar porque es molecular. Pero yo tengo corrosión hacia lo que es la tierra. Claro. Y ya cuando veo, ya estoy ahora sí tengo que estar cambiando celsi, tengo que estar cambiando. Pero ese ya estás hablando de otro daño. Este ya no tiene que ver en la instalación y en el sistema de tierra. Como tal, ahí el problema es que tu suelo está atacando químicamente a los materiales y a eso ya no hay más solución. ¿Qué podríamos hacer? Pues a lo mejor que hagas un hoyo grande, ¿no?, que cambies el tipo de suelo que está ahí, ¿no?, más amigable químicamente. Recuerden que nosotros ahora sí que la mayoría que tenemos nosotros es un suelo con sarcap, de piedra muy dura, hacemos la perforación, pero lo que es la salinidad nos vuelve a afectar completamente. Totalmente. Lo que hemos hecho es ponerle ahora sí que el producto de gel, de la manera de que protegemos un poco lo que es la salinidad hacia lo que tenemos por aquí. El gel lógico es que si están midiendo aislamiento, yo lo podría utilizar para ver qué tan aislamiento hay, ¿no? O sea, qué tanta conductividad hay, ¿no? Pero es diferente la forma en la que hace sus cálculos el Megger, ¿no?, al medidor de tierra. El medidor de tierra lo que hace es que pone una corriente eléctrica fluyendo desde el punto que vas a probar hasta la distancia donde estás con la prueba. Ahí pone una corriente a fluir, normalmente entre 40, 60, 80 volts dependiendo del aparato, y ya está circulando una corriente ahí. Y ahora agarras un punto de prueba, o sea, un tercer elemento o un cuarto elemento, y lo vas metiendo y vas probando. Vamos a ver. Haces una gráfica y de esa gráfica resulta cuál es el nivel de tierra real. De aquí para allá, sí, pero no con esta, porque si no, no la sacamos. La más chiquilla. Yo soy flojo. Dos desarmadores. Yo soy flojo. Y vamos a usar 2 desarmadores de este tipo. Más rápido. La fórmula en general del equipo que nos va a dar es muy aproximada. Hay una fórmula donde yo puedo decirle de cuánto es este largo y de qué Material. los parámetros de este calibre, ya en pocas, ¿no?, el calibre, el largo, cuánto penetró, y esa es una fórmula que nos permite compensar si yo usé esto o utilicé desarmadores más grandes o qué tipo de material. Hay una fórmula, pero en términos generales lo que nos diga es aproximadamente lo correcto, ¿no?, sin las compensaciones correctas, solo hasta un metro antes de la esquina de aquel lado. Vamos a iniciar con nuestra tercera conferencia de seguridad, sistema de tierra para radioaficionados, a cargo de Ricardo Orozco Campos, XE1 Sierra Oscar Víctor.
Adelante, Ricardo, muchas gracias. El de la solapa, no. No, falta el micrófono de la solapa. ¿Quién lo trae? Ahí está ya. Buenas tardes, es un gusto. En los trabajos normales de nuestro hobby. El día de hoy en particular vamos a tratar hay que subir la barriga. Vamos a tratar un tema que normalmente solemos darle poca importancia, que es la protección de todos los equipos que tenemos. La gran mayoría de nosotros tenemos una gran inversión económica en equipo de comunicación, que va desde nuestra cometida de Comisión Federal de Electricidad hasta la punta de la torre. Todo lo que está ahí involucrado está en un riesgo permanente. Todos esos materiales tienen la mala tendencia a llamar a los problemas. Y problemas que van tan sencillos como la estática hasta problemas como descarga atmosférica. En esta primera diapositiva que yo les tengo presente, hay un mapa que se llama, y me cuesta mucho trabajo decirlo, isoceráunico. Ese es el término, isoceráunico. Y al final de cuentas lo que nos está definiendo es la cantidad de descargas a tierra, las que lograron hacer contacto con tierra, ¿no? Y nos mide la densidad por kilómetro cuadrado. Lógico está que aquellos amigos que tengan la oportunidad de vivir en las zonas en color rojo, ¿no? O las que tengan la oportunidad de estar en las zonas de mayor incidencia, pues seremos los que tengamos que experimentar más con de tener cuidado con lo que son las descargas atmosféricas. Las descargas atmosféricas básicamente las vamos a poder tener en dos términos. Las de tipo directo, es decir, nuestra antena, nuestra torre, va a ser la que va a recibir los 300 y tantos mil volts y los 30 y tantos mil amperes de corriente que venga de la descarga principal de un rayo, ¿sí? O por el otro lado, esas descargas van a caer en cualquier otro punto, y cuando ese punto ya no sea capaz de disipar a tierra esa energía, lo que le quede va a empezar a brincar hacia todos los demás puntos. Son las famosas centellas que muchas veces nosotros solemos decir, y son esas centellas en la gran mayoría de los casos las que a todos los equipos en las casas, muchas personas en sus casas han sufrido, con todo y con que no sean radioaficionados. Esas son las que suelen caer. Normalmente las descargas grandes caen en Comisión Federal de Electricidad, en su red de baja tensión o de alta tensión, que es donde ellos están más preparados, tienen un sistema de tierra más eficiente, y por lo tanto ellos son los más propensos a provocar eso, ¿no? La siguiente suele ser las personas que están, o más bien las cuestiones topográficas. Estamos hablando de los cerros, las pequeñas mesetitas y demás, son las que acumulan más probabilidad, y normalmente nosotros solemos ser los menos propensos. Menos propensos, no dije que no nos vaya a pasar. Muchos desafortunadamente hemos tenido la experiencia de que nos ha caído la descarga principal o nos cae alguna de las centellas, dependiendo del caso. En mi área laboral he visto descargas directas, y una descarga directa es capaz de dañar una torre autosoportada de 60-70 metros cuando le cae perfectamente directa y el sistema de tierra es poco eficiente. Entonces, al que le toque la mala suerte de que le va a caer una descarga directa, no importa qué ponga, de todos modos sus equipos se van a ver afectados. ¿En qué medida se van a ver afectados? Pues en la medida que habilite o prepare un sistema eficiente de tierra, un sistema que sea capaz de conducir esa descarga de energía hacia la tierra. ¿Sí? Entonces, de ahí vamos a empezar a desarrollar nuestro tema. Ya vimos lo que es el mapa isoceráunico, y de ahí ahora nos vamos a nuestro primer punto. En las casas, en los domicilios de la gran mayoría de nosotros, sobre todo aquellos que tuvieron construcciones de la época del siglo XX, ahí de
de 1960 hasta 1985, póngale 90, suelen tener una instalación eléctrica de este tipo. Derivado de que Comisión Federal de Electricidad nos exige instalar la mufa, poner una tierra obligatoria, todas las casas lo tienen, no hay de otra. Sin embargo, muchísimas casas omiten la conexión de esa tierra hacia adentro de la propiedad, no la tienen, ¿sí? Más de uno de ustedes ha de estar recordando su casa y ver que efectivamente no existe. Uno de los principales puntos que vemos por los que no se tiene esa tierra es que la mayoría de esas casas tienen todavía contactos para energizarse, que nada más tienen dos barritas, ¿sí? En el mejor de los casos está polarizada, tiene uno más chico y uno más grande, pero carecen del tercer punto, que es el de la tierra. No hay tierra. Esa tierra es un elemento importante que suele quitarse. Es este puntito del redondo. Hay quienes lo cortan, directamente lo trozan. Hay quienes directamente van y compran ligeros adaptadores ahí que convierte de 3 a 2. ¿Sí? No importa la técnica que utilices, de todos modos no tienes tierra, no existe. La tierra se pensaba en ese entonces que llegaba por un pequeño cablecito que había del neutro, y ese neutro entraba a las casas. En términos generales, para los radioaficionados, los operadores que te estén trabajando en esa condición, van a ver una cosa muy, muy interesante. El radio, la carcasa del radio, la fuente de alimentación, está instalado, está trabajando. Ambos forman un plano de tierra por la conexión normalmente que tenemos con del negativo de la fuente hacia el negativo del radio. Ahí se vuelven un solo conjunto a nivel del chasis. Ambos están unidos. Pero estos elementos por sí mismos no están derivando o no están protegidos a ningún lado. Todos nosotros hemos visto en los manuales de los proveedores, bueno, si los leen, por cierto, que una de las primeras hojas, en las primeras hojas dice: instálese la tierra, conéctese la tierra. Me ha tocado llegar a algunas casas donde nuestros amigos no tienen tierra. La tierra la tienen en forma deficiente y en muy pocos casos realmente tienen una tierra debidamente instalada. Correcto. Esto, como lo pueden leer, espero que lo puedan leer los de atrás, ¿sí? Espero que lo puedan leer, ¿no? ¿Mi edad? Bueno, dice: fuente de alimentación opera con un mínimo de protección. Los varistores de fase a neutro, los varistores son circuitos de protección para altas tensiones, están trabajando entre fase y neutro. Eso quiere decir que cualquier alto voltaje entre esos dos elementos van a ser perfectamente protegidos. Pero derivado de que también hay protección hacia tierra, pero no existe tierra, ¿no? Cuando esos fenómenos se sucedan, no hay una debida protección hacia el sistema de tierra. No se descarga a ningún lado más que al chasis mismo. ¿Sí? Se da una conductividad hacia el chasis, si es que conduce. Y la siguiente, entonces estamos hablando del fenómeno más común para todos los radioaficionados, la estática. No hay un punto de descarga permanente en estática. Eso quiere decir que el radio está más propenso a ligeras fallas o a fallas muy severas, dependiendo de lo que estamos en sus partes de sensibilidad, producto de que no está correctamente aterrizado. Entonces, esto es lo que se encuentra en muchas estaciones, pero es la peor manera de trabajar. Va a operar, pero es la peor manera de hacerlo. Los riesgos son muy altos. Vamos a la siguiente diapositiva. Lo único que necesitamos para corregir esa deficiencia que veíamos en la primera es continuar la tierra hacia un punto ya dentro de nuestro centro de carga de acceso, y de ese centro de carga poder conectar o continuar nuestros contactos ya de alimentación. Eso nos garantiza que al menos ya hay una tierra simple, básica, la que exige Comisión Federal de Electricidad, que según la norma de Comisión Federal de Electricidad es es la CFE-MBT 101 para instalación de servicio monofásico, por si hay algo que les interese ahí. Esta norma ya nos permite interconectar.
El problema lo tenemos en las casas viejas nuevamente. Habría que rehacer la instalación eléctrica porque las casas en aquel entonces de los 70s, 80s, 90s, eso no existía, no estaba contemplado. Ok, entonces, esto nos permite ya poder proteger a nuestra fuente de alimentación, poder proteger a nuestro radio para descargas de tipo estático y de esa forma poder tener una protección de carácter básico. Digo básico ¿por qué? Porque todo lo que pueda provenir de la torre, de la antena, ¿sí? No estamos protegidos. Estamos protegidos en términos del puro chasis y la conexión. La vida humana es la única que está protegida, no los equipos como tal, esos todavía siguen sin protegerse. La siguiente diapositiva que vamos a trabajar, y es donde nos empezamos a plasmar un poco más en la información, es la siguiente. Primero, independientemente de lo que suceda con Comisión Federal de Electricidad, que esa la vamos a dejar por un momento relegada con todo y lo que es su plano de tierra, vamos a hablar de lo que sería estaciones donde han pensado un poco más, donde se han vuelto más precavidos y han puesto su varilla de tierra independiente, ya está instalada. En el mejor de los casos colocaron una barra de conexiones, un bus de conexiones que ya está aquí trabajando y hacen la interconexión de algunos elementos. El radio va directamente a su chasis. Fíjense una cosa curiosa, el radio directamente a la barra, ¿no? Si recuerdan en las otras imágenes, el radio, la barra, el radio y la fuente se conectaban vía el cable de alimentación de la fuente. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, ahora, aquí ya directamente el radio está conectado a la barra, directamente la fuente de alimentación, que en este caso, para los que trabajan con batería, está debidamente aterrizado el negativo, ¿sí?, de la batería, para dar el plano del sistema. El antena tuner también está puesto, el medidor de estacionarias está conectado a tierra, muchos medidores de estacionarias los he visto que no traen la terminal, podríamos decir el tornillito. Entonces ahí ya es destreza manual, hay que hacer algo de trabajo y creárselo uno, porque lo debe de tener, Es muy importante que todo esté aterrizado. Esta técnica normalmente sucede que se compran un aparatito, un switch coaxial, para poder conmutar entre sus 2 o 3 antenas que tienen de trabajo, y eso les permite, en términos generales, aterrizar la parte externa de su radio, la antena hacia su radio. Es muy eficiente esta técnica, salvo que la gran mayoría pone esta barra adentro de su casa. ¿Sí? Eso, en términos para la vida humana, es inconcebible. Aquellos que lo tengan, pues les hago el comentario. ¿Por qué razón? Cuando se ve una descarga atmosférica, sea la centella, sea el principal, una parte va a venir a descargar a esta barra. Eso quiere decir que esta barra puede reenergizarse con los 30, 60, 80 mil volts que hay aquí. Si alguna persona se encuentra cercana a esta barra o hay objetos cercanos a esta barra cuando se está energizada, el riesgo puede ser muy alto. Entonces, no debe estar esta barra aquí adentro de la casa. ¿Sí? Más adelante vamos a ver cómo se va organizando esto. Pero la barra por sí misma, conectada a tierra como elemento principal, no debe de estar. Es mucho el riesgo. Entonces, continuamos con esto. Bueno, resaltaría lo mismo, ¿no? El switch de antena está aquí adentro, ¿no? Aquí adentro está el switch de antena. O sea que, aunque el switch protegiera, sería el mismo resultado. La energía se queda acumulada dentro del cuarto de radio. Ok, nos vamos con la siguiente. Ahí ya estamos con la que nos vamos a ir con más calmita. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Combinar todo el proyecto de lo que les he hablado en términos generales y lo vamos a ir desglosando parte por parte. Primer elemento, me tomé la libertad de invertir el medidor, nada más con términos didácticos, ¿no?, y de presentación. Está de cabeza el medidor, por si alguien lo ve medio raro.
Comisión Federal de Electricidad nos presenta una tierra, nos exige una tierra. Aquí está nuestra varilla. Esta varilla que nosotros tenemos, que está trabajando y que se está desarrollando, nos permite conectarnos el neutro de Comisión Federal de Electricidad con nuestro neutro en el mismo potencial a tierra. Ese potencial es llevado a nuestro centro de carga. Nuestro centro de carga ya se encuentra adentro de nuestra casa. Fíjense, aquí en este área está nuestro domicilio, el interior de nuestro domicilio. Y de ahí ya nos vamos a los contactos, que sería lo que nos interesaría. El radio como chasis, como estructura, está protegido aquí por la fuente, como chasis. Y esto es importante. Este dispositivo, en las del tipo switchado, en las de tipo buenas fuentes, traen un circuito de protección como este. Este es hecho en forma externa. Aparte de estar controlando lo que son retroalimentaciones de radiofrecuencia, o sea que las señales que aquí se estén generando no vengan a dar a la línea, ¿no? También se encarga de proteger que sobrevoltajes o sobretensiones se muevan fuera del elemento. Aquí se supone que aquí es donde deben de morir. Este dispositivo, traigo dos, lo voy a pasar uno de este lado, por favor, para que lo vayan viendo. Y acá de este lado, si me gustan, aquí hay otro, por favor, para que lo vayan viendo. Ahí trae su diagrama inclusive de lo que trae adentro. A final de cuentas estamos hablando de los varistores, estamos hablando de unas pequeñas bobinas que se encargan de delimitar, y en términos generales ese es el dispositivo. Esto lo